Gracias. Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera la mesa titulada Nueva Escuela Mexicana, perteneciente al doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado es el doctor Roberto Lara Domínguez, que es docente de tiempo completo adscrito a la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidato con líneas de investigación tales como Derecho a la Educación, Política Educativa, Innovación Docente e Innovación Educativa. Y por otro lado, la doctora María Concepción Chávez Romoes. Concepción es doctora en Pedagogía de la UNAM, especialista en procesos de intervención e investigación asociados a la formación ciudadana, la educación para la paz y los derechos humanos, perteneciente al SNI desde el 2018 en nivel 1, socia activa de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores y colaboradora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Entonces, bueno, además de los comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran los estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinentes. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Tlanetzi Abril y Kleinstein Alvarado, que presentará su trabajo titulado El enfoque de conciencia histórica en la nueva escuela mexicana, análisis de programas 2022-2025. Adelante. Gracias, voy a compartir. ¿Me pueden avisar si ya se ve? Sí, ya se ve. Voy a cerrar esta pestañita. Ok, sigo ahí, ¿verdad? Es que ya no puedo ver. Ok, bueno, pues vamos a empezar. El proyecto que presento el día de hoy se llama El enfoque de conciencia histórica en la educación media superior de la nueva escuela mexicana, análisis comparativo de los programas 2022 y 2025. La doctora Michelle Ordóñez es mi directora de trabajo terminal y como parte del comité pertenecen la doctora Dalia Carolina Argüello Nevado y el doctor Julio Vidisha Ríos Peña. Bueno, aquí presento rápidamente el índice, que es la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, justificación, estado del arte, marco teórico, metodología, resultados, las conclusiones y las referencias. Bueno, para empezar, les comento como introducción, digamos, a todos los avances, para que se entienda bien, les comento que yo ingresé con la propuesta de docentes de historia frente a la enseñanza de la conciencia histórica dentro del contexto de la nueva escuela mexicana. El trabajo para fines de la titulación es titularse mediante artículos de investigación y la propuesta es 2 artículos. El primero es más una revisión historiográfica y analítica del programa de conciencia histórica y el segundo es la comparación entre lo que dice el programa que debe enseñar el docente y lo que es la práctica. Los avances del día de hoy se corresponden con el primer artículo. Bueno, con relación ahora sí a la introducción del artículo, el contexto es, pues nos ubicamos en la nueva escuela mexicana, que como saben es el modelo educativo que se impuso con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y que se ha continuado con la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, es una de las cuestiones más importantes es que dentro de la educación media superior, la asignatura de historia cambia de nombre para llamarse a conciencia histórica. Y esto inició en el año 2022, sin embargo, para el año 2025 tuvo un cambio en su programa de estudio y pues ha surgido un debate dentro de los docentes que pertenecemos al área si estos cambios representan una modificación sustancial y si realmente se está llevando a cabo pues esta transición, ¿no? de lo que implica el cambio de asignatura.
Es por ello que decidimos en esta investigación, pues realizar una comparación entre ambos programas. ¿Por qué? Pues porque existe un vacío de la incertidumbre de los profesores con relación a qué cambios implica el modelo anterior, o más bien no el modelo, sino el programa anterior y el actual. Y pues sigue estando este cambio de programa, sigue estando entre la disyuntiva del modelo tradicional de enseñanza frente a un modelo crítico que busca formar ciudadanos. Por tanto, es importante analizar primero, ¿no? Cuáles son los fundamentos al cambiar de enseñar historia a enseñar conciencia histórica, para después entender cómo es que se ve reflejado esto en cada uno de los programas. Y por tanto, buscamos tanto entender qué implicó los cambios curriculares en cada uno de los programas que vemos aquí en las imágenes, tanto el programa 2022, que es el que tenemos en la parte superior, como el programa 2025. También, pues, correlacionar los cambios curriculares con sus fundamentos teóricos y las implicaciones que tiene para los docentes. Las preguntas de investigación, bueno, como pregunta principal, es cómo evolucionó el enfoque de conciencia histórica entre los programas 2022 y 2025. Las preguntas específicas que nos planteamos fue, ¿por qué fue necesario elaborar una nueva versión curricular apenas 3 años después de la implementación del modelo 2022? ¿Cuál es el posicionamiento didáctico que sustenta el cambio de la asignatura de historia hacia la noción de conciencia histórica? ¿Y de qué manera ambas versiones organizan y desarrollan los contenidos y cuáles son sus continuidades y rupturas? Para ello nos planteamos los siguientes objetivos. El primero, el general, es comparar los programas de conciencia histórica desde sus fundamentos epistemológicos, pedagógicos y didácticos. Como objetivos específicos, analizar la concepción de conciencia histórica que tiene cada uno, comparar la organización curricular y de contenidos, identificar cambios de enseñanza, aprendizaje y de evaluación, y interpretar la evolución del currículo desde la didáctica contemporánea. Para ello, consideramos que este trabajo es fundamental, derivado de que, pues bueno, primero que nada hay una relevancia académica porque se nota que hay un vacío todavía, si bien hay muchos textos que ya están abordando la importancia de la nueva escuela mexicana, lo cierto es que todavía no hay textos que aborden específicamente la asignatura de conciencia histórica y este cambio de paradigma entre la enseñanza de la historia y la enseñanza de conciencia histórica. Y por tanto, al analizar estos programas, pues bueno, tendrá una relevancia práctica porque brindará a los profesores y a las autoridades educativas, pues una manera de comprender a profundidad qué implican estos cambios, y esto se verá reflejado, pues esperemos, en la formación de docentes del futuro y por supuesto de los que ya están en práctica para la implementación de este nuevo currículum. Y por último, pues la apropiación teórica, porque conocer en la luz de las miradas de las teorías contemporáneas e internacionales, pues es un análisis de una asignatura que pudiera parecer que solamente implica repetir, pero en realidad implica una transformación profunda. La línea de investigación a la que se implica este proyecto es prácticas educativas y procesos de formación dentro de la DACEM. Y pues bueno, como marco teórico, empiezo por comentarles de manera muy general que dentro de la enseñanza de la historia existen pues 4 corrientes o enfoques, ¿no? El primero es el enfoque tradicional, que yo creo que es el que todos estamos más familiarizados, ¿no? Porque el objetivo de la enseñanza de la historia es la de formar ciudadanos de corte nacionalista, ¿no? Esto también se presenta en la nueva escuela mexicana, donde viene el principio de la identidad nacional. Otra corriente es la del pensamiento histórico, la cual tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades propias del método del historiador para un análisis crítico de su realidad. El tercer modelo, que es el que nos vamos a enfocar aquí, es el de conciencia histórica, porque este busca desarrollar la posibilidad de los estudiantes no solo de tener habilidades, sino de intentar darle significatividad, al tiempo, es decir, entender cómo el pasado incurre en el presente, pero sobre todo cómo el presente puede transformar las decisiones del futuro. Es decir, la asignatura aquí cobra el valor de ser una orientadora en la toma de decisiones. Y por último, tenemos el enfoque sociocultural, el cual pues plantea
la idea de que la enseñanza de la historia debe formar ciudadanías más plurales, que tengan cierta agencia para participar, pero también pues pensar en el colectivo. Entonces, estas últimas dos corrientes tienen un enfoque más individual, el de conciencia histórica, porque tienen que ver más con una forma de entender el pasado, y el sociocultural más bien en una forma de actuar en la comunidad. Y pues bueno, cada corriente, al tener un propósito o una visión distinta, pues cambia las formas en las que es enseñada. Es por ello que, pensando en el marco teórico ya específicamente de lo que es la conciencia histórica, tomamos 4 autores que son los que nos van a permitir construir nuestras categorías. El primero es John Rosen, el cual pues propuso el desarrollo de la conciencia histórica a partir de 4, digamos, 4 momentos, ¿no? El de percepción del pasado, el de la interpretación de ese pasado, el de orientación y el de motivación del cambio. Y para él, estas 4, digamos, formas de entender el pasado se van a conjugar en 4 tipos de conciencia histórica: el tradicional, el ejemplar, el crítico y el genético. El segundo autor es Hans-Jürgen Pandel, que él hizo diferentes dimensiones de la conciencia histórica, hizo 7, muy interesante porque retoma el posicionamiento de la conciencia histórica, pero digamos que la instrumentaliza para poder convertirlo en lo que serán después lo que hizo Andreas Korber, que son las competencias de enseñanza de la historia. Y por último, tenemos a Peter Seixas, el cual pues es el básico para entender lo que implica el pensamiento histórico, las habilidades del método histórico para la formación de ciudadanías. Con base en eso, planteamos la siguiente metodología. El primero, pues, es hablar de que es un enfoque cualitativo. Este artículo está en un enfoque cualitativo. El tipo de estudio es documental, interpretativo y comparativo, como habilidades a desarrollar. El corpus, pues, bueno, son los 2 programas, el 2022 y el 2025. Y con ello se construyó una matriz de 6 categorías, las cuales se basaban en la concepción de la historia, el pensamiento histórico, lo que se entiende por enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación y la estructuración de los contenidos. Con ello, pues se planteó el objetivo que ya mencioné, y el procedimiento con el cual se analizó fue primero hacer una lectura exploratoria, bueno, primero de lo teórico, por supuesto, pero después de los programas, para que a partir de ello se hiciera la codificación, se construyera la matriz y por último se realizara el análisis interpretativo. La herramienta utilizada para este análisis fue Atlas-T. En cuanto a los resultados principales, pues bueno, solamente los resumo. Epistemológicamente, pues bueno, el programa 2022, si bien enuncia en la teoría lo que es la conciencia histórica desde una versión crítica y constructivista, pues la realidad es que sus contenidos siguen siendo sobre todo de corte monográfico, mientras que el programa 2025, pues sí, igual se apega a la corriente de Rosen de la conciencia histórica. Sin embargo, todo su programa está estructurado en el fomento del pensamiento histórico, es decir, en las habilidades, o sea, tiene mayor profundidad. En cuanto a la didáctica, pues bueno, el programa de 2022 plantea que los temas ya monográficos de la historia se planteen como problemas históricos, mientras que el programa 2025 lo que fomenta en los estudiantes es la realización de la investigación histórica, es decir, es más metodológico que de contenidos temáticos. En cuanto al enfoque al que se apenga, de alguna manera el enfoque es tradicional, a pesar de que la teoría que nos enuncie sea más crítica o de la conciencia histórica, la forma en la que se estructuran sus contenidos sigue siendo el de la historia nacional, mientras que el programa 2025 presenta una estructuración curricular más cognitiva, es decir, lo que pretende es desarrollar habilidades y procesos. La evaluación, pues bueno, en el 2022 está centrada en el estudiante, mientras que el programa de 2025 está centrado en los procesos de metacognición. Respecto a la visión de la ciudadanía, pues bueno, la 2022 nos la presenta como una ciudadanía participativa, pero nunca te dice cómo, ¿no? Y en el programa 2025 se nos presenta una versión más ética de la toma de decisiones y más de deliberación, porque los estudiantes tienen que estar todo el tiempo yendo al pasado para resolver problemas del presente.
En cuanto a los contenidos, pues bueno, los del programa 2022, como mencioné, son más nacionales y cronológicos, y el 2025, pues más abiertos, porque en realidad, ahorita lo vamos a ver, nada más presenta los contenidos más bien de habilidades, pero los temas que pueden abordar en cada grado son diversos. Y por tanto, en cuanto a la narrativa que presenta cada programa, el 2022 es más interpretativo y el 2025 pues más bien exige que el estudiante produzca narrativas históricas. Un minuto, por favor. Sí, aquí podemos observar cada uno de los programas, nada más para ver como ejemplo, que si bien tiene metas y categorías que se podrían fundamentar con el pensamiento histórico, podemos ver que la meta de aprendizaje siguen siendo los temas, ¿no? Mesoamérica, Aridoamérica, y siguen siendo en corte cronológico, ¿no? Por ejemplo, la expansión del Imperio Otomano, o sea, siguen en esa misma consecución monográfica, mientras que el programa 2022 tiene propósitos y contenidos que tienen que ver más con las habilidades de desarrollo de investigación histórica y propone abiertamente cuáles son los temas de corte histórico que deben ahondar. Es decir, el profesor, con relación a los intereses de los estudiantes, aquí bien podría abordar cualquier tema de historia universal o de historia de México sin ningún tipo de cronología, digamos, ya establecida por el programa, que es pues más de corte eurocéntrico. Entonces, como hallazgo principal, vemos que hay una profundización, no una ruptura. El programa 2025 no rompe con el 2022, sino que lo profundiza y resignifica. Hay un giro en la investigación porque el énfasis de los contenidos pues cambia más para las habilidades propias del historiador, y hay una integración de la ética como parte de la ciudadanía, y pues hay una alineación del programa 2025 a lo que se está pasando a nivel internacional en enseñanza de la historia. Como conclusiones, vemos que sí hay un avance significativo, que hay desafíos en la implementación, porque pues como pretendo abordar en el siguiente artículo, veremos que pues no es lo mismo, qué bonito está el programa, pero falta llevarlo a la práctica. Y como aportación final, el análisis comparativo ofrece una herramienta para comprender la dirección de la enseñanza de la historia en el México contemporáneo y contribuye a la consolidación de un modelo educativo crítico y transformador. Considerar en futuros cambios las competencias de conciencia históricas propuesta por Colbert, no solo dentro de los programas, sino también en la formación de futuros docentes de enseñanza de la historia. Y bueno, mi bibliografía, y gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos la ronda de retroalimentaciones. Doctor Roberto Lara, adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Tlanesi, muy buenas tardes. Un tema muy, muy interesante porque justo creo que recupera este cambio de pensamiento y de posicionamiento epistémico, ¿no?, de la nueva escuela mexicana. Es como esa pieza que refleja toda esta nueva forma de pensar dentro de la educación en México. Yo me voy a enfocar directamente me perdí porque lo que nos mandaste como resumen, ¿no?, como un previo, tiene otras cosas, y aquí en la presentación pues hay otras cosas, ¿no? O sea, no es que esté muy separado, pero vamos, como que me generó confusiones conforme fui avanzando, ¿no? Entonces, bueno, creo que el primer consejo es que siempre que van a presentar, pues cuiden que haya como coherencia, ¿no?, entre lo que nos mandan y lo que nos envían, porque si no, pues nos dejan como en esta posición de ¿y ahora qué le digo?, ¿no? Porque entonces yo no sé si evaluarte lo que me mandaste o evaluarte lo que nos presentaste. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es, lo que decidí fue tomar lo que presentaste, porque asumo y entiendo que eso es como lo último que tienes y que de ahí viene tu decisión de presentarlo, ¿no? Para mí, Tlanesi, creo que un aspecto que hay que cuidar, yo sé que ya nos dijiste que es un artículo, no sé si ya se habrá presentado, si ya se habrá sometido a evaluación o no, pero algo que hay que cuidar siempre es la parte metodológica. Por ejemplo, y sobre todo, y que esto te va llevando hacia tus conclusiones y te va conectando desde tus hallazgos, tus conclusiones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tú nos dices, voy a hacer una investigación documental, y nos dices, mi corpus es plan 1, plan 2. Y luego nos dices o nos prometes que vas a hacer un análisis interpretativo, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese corpus no te da para triangular discursos. Y ahí no hay discursos tampoco. Entonces, en realidad, tú, ¿cómo es que valoras, ¿no? Al final dices, hay un avance significativo. ¿Cómo lo sostienes? Porque ese corpus no te da para eso. O sea,
tú tendrías que cruzar con ese corpus resultados de evaluación, o tendrías que cruzar tal vez los discursos de los docentes, de los directivos, ¿no? Las docentes diciéndonos, no, sí, el cambio nos funcionó súper bien porque mira, ahora ya entiendo. Pero sin eso, lo único que estás haciendo es una valoración personal. O sea, y tu base es lo que dice el programa, ¿no? Asumo que seguramente tienes formación pedagógica, eres profesor, etcétera, y que eso te permite leer el documento y decir, mira, esto está mejor, ¿no? Pero no, en la investigación y para hacer un reporte, eso no te es suficiente, ¿no? Entonces yo diría que tu artículo, así, bueno, no he visto el texto, ¿no? Pero así como nos lo cuentas, pues en este momento es descriptivo, ¿no? Y describe específicamente estos dos programas y por ende no llega a cumplir o a responder a estas preguntas que nos presentas y ni a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos presentas una específica que además hay que cuidar, porque esa específica cuando dices, ¿por qué pasa esto? Pues es bastante amplia y no tienes como para poder decir por qué pasa, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un corpus que te lo permita decir. Entonces, la investigación cualitativa es una de sus características básicas, es que necesita cruzar para poder demostrar, triangular, ¿no? Entonces tú no tienes esa triangulación y creo que ese es uno de los primeros, para mí, ese es uno de las principales debilidades de lo que nos presentaste el día de hoy. Fuera de eso, creo que hay una buena selección teórica, tus diapositivas tienen una buena presentación, están pulcras, ¿no? Incluso tu discurso fue elocuente, etcétera, pero metodológicamente ahí creo que hay situaciones que necesitas ajustar, ¿vale? Gracias, Tlanesi. Gracias. 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 Continuamos con la maestra, con la doctora María Concepción. No importa, también soy maestra y soy Concepción Chávez, así no hay ningún problema. A ver, yo no sé si es porque tuve la oportunidad también de que está en la UCA Tlanesi, leí su reporte. Para efectos del coloquio piden un resumen, entiendo también las limitaciones, ¿no? Para poder decir tantas cosas en 2 páginas. Y además no sé si también, ahí quiero meter esto como un antecedente, que yo desarrollé una investigación hace algunos años en la que parte número 1 hice un análisis documental, ¿no? Para analizar curricularmente, ¿no? Qué estaba pasando con una asignatura específica, y después hice trabajo de campo. Entonces, a lo mejor quizás eso es lo que me hace llevar a cabo los siguientes comentarios, ¿no? Por un lado, trato de no ver los artículos, sino el proyecto de investigación, y en ese sentido van mis comentarios. Yo te diría que en un documento, aunque sea en el resumen, y que también en tu reporte o de manera más amplia, probablemente lo tienes, pero que vale la pena decir por qué, enfatizar más por qué comparar 22 y 25. Finalmente son nueva escuela mexicana, tú misma lo has dicho, pareciera como que hay ya un proceso de profundización y qué bueno, yo diría, en el tema de las reformas curriculares. A veces se cambia de sexenio y por lo tanto de nuevas autoridades, y entonces apenas se está implementando una reforma cuando viene otra, y ahora pareciera que hay la oportunidad, eso es lo que yo interpreto de lo que dices tú, que hay mayor profundización ahora en el 2025. Entonces, vuelvo con lo que te decía, que quizás te recomiendo que en el documento final de tu trabajo, y sobre todo en este primer artículo, si todavía no está en proceso de publicación, valdría la pena que tú justifiques por qué comparas 22 y 25. Y sin embargo, yo te diría que sería muy interesante que pusieras como antecedente argumentos en relación con lo que pasaba antes, porque sí hay un cambio significativo, ¿no? En términos paradigmáticos, y tú con tu experiencia de docente puedes decir, porque supongo que en algún momento tú también tuviste que desarrollar el programa anterior, ¿no? Del sexenio anterior, bueno, no, antes de la nueva escuela mexicana. Bueno, esa es una recomendación.
Y luego tú hablas de que en el siguiente artículo ya vas a desarrollarlo en función de las prácticas docentes. Eso te lleva a lo que tú señalas de una entrevista, vas a aplicar una entrevista y también desarrollar observación participante, ¿sí? Entonces, sí es importante que hables de estos dos momentos. Reitero, a lo mejor yo me queda más claro por eso, porque tuve la oportunidad de ver todo, ¿no? Pero bueno, sí vale la pena atender esto que te comenta el doctor Roberto Lara. Y el otro asunto, yo hice comentarios al documento, a cada uno de los que están ustedes aquí como participantes, que me gustaría devolvérselos. Entonces, bueno, después si quieren me mandan sus correos, o no sé si aquí lo pueden ir anotando concretamente Dania y José Manuel López, que no tengo sus correos, pero igual y los puedo buscar, no hay problema. Pero bueno, eso, para mandárselos. Y concretamente ya respecto al documento, fíjate que tú dices que entre tus propósitos, bueno, en el encuadre, dices que la investigación busca aportar estrategias para cerrar la brecha entre teoría y práctica. Entonces, sí vale la pena que también que digas desde tu función como docente, qué propuestas, qué sugerencias vas a hacer, porque queda como muy amplio aportar estrategias, pero estrategias concretas para, como docente, articular teoría y práctica a partir de lo que te dicen tus entrevistados y de lo que tú derives de la observación en aula, o a qué te refieres con vas a hacer una propuesta de retroalimentación al currículum. O sea, creo que sí, ahí es muy importante hablar de los niveles de concreción curricular, ¿no? Una reforma con la política educativa, cuál es el enfoque del programa de estudios, pero hay distintos niveles de concreción curricular y una de ellas es la práctica. Una es el currículum prescrito y otra es la práctica. Entonces tienes que decir en dónde concretamente, ya porque puede quedar poco claro, ¿no? Que te estás refiriendo a ese nivel de concreción curricular específico. Entonces, la recomendación también es que busques en la teoría curricular, ¿no? Esto a lo que me estoy refiriendo con niveles de concreción curricular para que lo complementes. Pues, ¿qué más? Para no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que con esto es suficiente, porque después te puedo mandar comentarios específicos al texto escrito. Sí, gracias. Gracias por las retroalimentaciones. Continuamos con José Manuel López Cepeda, que presentará su trabajo titulado Apropiación social de los modelos químicos 1911-1913 entre jóvenes de 15 a 18 años de la Ciudad de México. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel López Cepeda y les voy a presentar el título que ahorita se leyó, Apropiación social de los modelos químicos de 1911 a 1913 entre los jóvenes de 15 a 18 años de la Ciudad de México. Yo voy a iniciar con el marco teórico y justo un eje principal de este trabajo es la educación no formal y comunitaria, porque lo vamos a ver más adelante en análisis de resultados y metodología, pero este tipo de educación construye o forma parte de un espacio flexible que adapta el aprendizaje continuo entre redes socioculturales, en este caso específico, jóvenes de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que se buscó también en este trabajo? Dialogar sobre las creencias del saber popular. Y entonces, para facilitar esta transición de una creencia y del pensamiento científico, la fundamentación teórica se apoyó en dos tipos de modelos, el escolar de arriba y el holístico. En forma muy general, esta tabla menciona el concepto del eje, en donde estos modelos fueron cimentados y
cómo se fue construyendo nuestro marco teórico. Uno de ellos, justo el que viene en el título, es apropiación del conocimiento, que va más allá que el individuo sea o que se aprenda cosas, sino es que tome esos conocimientos para poder después aplicarlos, justo a partir de unas esferas del diálogo. Y aquí el papel de las creencias es sumamente importante porque aquí no deben ser anuladas, sino que tenemos que, pues, transitar entre las creencias y el pensamiento que tiene el sujeto. Y por último, la jerarquía del saber, el diálogo y el objetivo transformador, que es como finalidad que la comunidad pueda ser creadora de sus saberes, fortaleciendo la identidad propia del individuo y del colectivo, además de permitir que las comunidades pues puedan desarrollar algún tipo de resolución comunitaria. Es por ello que la realización de este trabajo de investigación toma como problemática el fenómeno conceptual en las ciencias químicas, específicamente las franjas de nivel básico, que es secundaria, hasta el nivel medio superior, bachillerato. Incluso hay sujetos que ahorita voy a presentar que están en universidad. Y este tipo de transposición conceptual presenta una tensión epistemológica entre las estructuras coloquiales de este propio participante o estudiante y los modelos científicos vigentes. Es por eso que se desarrollé este esquema en donde hay un puente entre la creencia y el contexto. Tenemos que tener una apropiación, genuina del saber, y a partir de ello nosotros nos enfocamos en el concepto compuesto químico. ¿Para qué? Para que haya una ciencia crítica y entonces podamos tener una competencia dialéctica, evaluar los avances o conocer la apropiación del individuo en función de este concepto. Después, la libertad epistemológica, fomentar lo que se platicaba antes, la autonomía del individuo y la toma de decisiones viables y el interés colectivo. Los objetivos principales de este trabajo de investigación son dos: catalogar las respuestas de los sujetos de acuerdo a ideas expuestas y relacionar las respuestas de los sujetos con la apropiación del conocimiento. ¿A partir del qué? Del concepto compuesto químico. Aquí hay una diapositiva de transición en donde el sistema educativo multimodal y la metodología se unen, y podemos decir que este doctorado o alguno de los objetivos de este programa se conjunta directamente con nuestra metodología a partir de tres ideas fundamentales, que es el amalgamiento del conocimiento teórico, la estructura didáctica y la evaluación multimodal y los productos pictóricos, que en un momento se los voy a presentar. La metodología que se utilizó, bueno, antes de que les platique el tipo de metodología, fue aquí en Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Madero y en los centros comunitarios Pilares. En uno de ellos, que es el de Progreso Nacional, fueron 11 estudiantes entre las edades de 14 y 22. La investigación es cualitativa por medio de un microtaller, ejecutando una secuencia didáctica, y fueron 3 sesiones presenciales, cada una de 60 minutos. Aquí, como aclaración, en noviembre del 2025 fue el pilotaje en otro Pilares, y a partir de los momentos que arrojaron este pilotaje se adecuó y se desarrolló de mejor forma esta aplicación en mayo. Justo este es el cronograma que se tenía pensado, se tuvo pensado para la aplicación tanto del pilotaje como de esta última intervención en mayo, y tanto hay trabajo individual como trabajo colaborativo, y al final en cada una de las sesiones hay reflexiones
para conocer el pensamiento o las ideas de los individuos. Ya por último, bueno, casi ya termino, hice este cuadro comparativo de la secuencia didáctica y el microtaller. La secuencia didáctica constaron de 3 sesiones y cada una de ellas tienen diferentes actividades. Cabe resaltar que en cada una hay cuestionarios tanto individuales como en equipo y hay forma de en la última sesión que haya un modelo pictórico. Entonces aquí está el modelo escolar de arriba que platicaba yo en el marco teórico, como la ciencia de un modelo científico puro, vamos a decirlo así, lo podemos desarrollar e ir construyendo en un modelo escolar de arriba. Aquí están los participantes, el póster que se realizó para la intervención y los resultados y análisis, como bien dije, fueron 3 sesiones. Los tópicos son diferentes de vida cotidiana, lenguaje y enfoque, pensamiento, relación y apropiación. Todo ello en el marco de nuestro título, apropiación del conocimiento en función del compuesto químico. Y un hallazgo que ya llevamos en análisis de resultados, en la sección 1 del cuestionario 1 viene esta pregunta que dice, ¿podrías explicar con tus palabras qué es un compuesto químico? Y hay 3 diferentes respuestas del estudiante. En cada una de ellas colocamos B, C, BD y BC. ¿Qué significa eso? En función de estos letras que vienen aquí, A, B, C, D, hasta el F. Y la idea relevante, lo que les platicaba, es pues el análisis de esto. Entonces nosotros, por ejemplo, en el primero vimos persistencia de ideas previas, en el segundo, en donde dice un compuesto está formado por elementos naturales, dificultad para delimitar la frontera conceptual, y esto tiene que ver mucho con el autor Amu y Pérez, que colocó en la bibliografía de esta presentación, y aquí están los modelos pictóricos, que este es el cuestionario 3 de la sesión 3. Todavía estamos en etapa de correlacionar a través del Atlas TI estas respuestas, pero aquí se ve un trabajo realizado por los participantes y, bueno, el análisis global de los resultados revela una marcada asimetría entre la dimensión del concepto y la capacidad del procedimiento ante escenarios de la vida cotidiana. Hay algunos estudiantes que manifiestan una confusión, pues, relevante, pero es justo lo que estamos ahorita a través de Atlas TI, distribuyendo a través de códigos y colocando las ideas que nosotros podemos observar. Por ejemplo, apropiación del conocimiento, beneficios científicos, comprobación, compuesto, crear o creación. Y llevamos creados algunos resultados o análisis de resultados a través del Atlas. Y como conclusión, podemos decir o puedo decir que como uno de los ejes principales de este trabajo es la apropiación, el desarrollo de cómo vayamos argumentando el conocimiento científico junto con el pensamiento crítico, pues va a ayudar a que tengamos unas ideas más claras y poder discernir, no diciendo que creer es malo o bueno, ni tampoco el pensamiento crítico bueno o malo, sino tener ambos y poder decidir. Y sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación, José Manuel, y empezamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Roberto Lara, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Un proyecto interesante. Hay un manejo aquí teórico-conceptual que también está muy interesante. Pero me pasa algo similar. O sea, me voy confundiendo conforme van presentando y contrasto con lo que leí de sus resúmenes. De hecho, en tu caso tuve que regresar para abrirlo, ¿no? Y regresar para decir, a ver, ¿esto qué pasa aquí, no? O que no lo vi. Pero bueno,
voy a intentar ser como muy concreto para no tomarme mucho tiempo y voy a hacer recomendaciones directas porque además sé que no hay retroalimentación, ¿no?, de tu parte. Entonces, de entrada sería muy útil que nos dijeras, tú nos dices, esta es una investigación cualitativa, pero hubiera sido muy interesante que nos describieras los instrumentos, ¿no?, cómo fueron construidos, qué tipo de metodología utilizas, porque dices aquí, un taller es una investigación con enfoque quali, pero ¿qué metodología quali utilizas, no? Yo inferí que estabas intentando abordar una investigación-acción participativa a partir de esta secuencia, pero la verdad es que no lo tengo claro. Tampoco tengo claro cómo justificas que sean solo 4 sesiones de 60 minutos, 50 minutos cada una, porque además estás trabajando con un concepto que es complejo, sumamente complejo, apropiación social, ¿no? La apropiación del conocimiento, o sea, no solamente estamos hablando del aprendizaje como que ya es un concepto complejo, ¿no?, sino que estás hablando de la apropiación del conocimiento, que es un concepto complejísimo, y tú todavía le agregas ahí ese apellido de social, ¿no? Y entonces, eso hace que no quede claro cómo estas 4 sesiones de 50 minutos cada una te permiten llegar a este concepto, ¿no?, que es tan complejo, reitero, y lo remarco porque sinceramente, y aquí me posiciono, no he leído tu secuencia, ¿no?, pero yo asumiría que esas 4 sesiones de 50 minutos ni de cerquita te permitan rasguñar un concepto como este, ¿no? O sea, vimos ahí algunas de las actividades que pones en tu presentación, y sinceramente a mí, yo leo las actividades y a mí lo que me parece que en realidad estabas haciendo era generar, pues, saberes, ¿no? Yo diría sobre el tema, ¿no? O sea, tu tema aquí de la química, tú realmente lo que estabas haciendo era dar una clase sobre compuesto químico. O sea, leyendo tus actividades, ¿no?, lo que nos presentas. Y entonces a mí me parece que, pues no, ni de cerca llegas ni siquiera llegas a rasguñar este concepto que nos pones de frente, ¿no? Ahora, a mí me parece que tu título está muy generalizado. Incluso plantea una generalización, pero tu muestra es muy pequeñita, y no solamente es muy pequeñita, que no tiende a ser un problema dentro de una investigación quali, sino que realmente es muy, muy específica, ¿no? O sea, está en un espacio muy concreto, en un contexto muy concreto, y que realmente no te permite llegar a hacer esa generalización que nos pones en tu título. Entonces, creo que sí deberías plantearnos específicamente, sí, esto, ¿en dónde?, ¿no? Para que entonces a partir de eso podamos decir, bueno, a ver, puede funcionar. A mí no me termina de cuadrar esto del 1911-1913, te juro que lo he intentado acomodar, no lo he logrado. Y ahora, lo que a mí me parece como de mayor cuidado, ¿no? Creo que probablemente todo lo demás tenga que ver con los tiempos de exposición, con el espacio para el resumen, etcétera. A mí lo que me parece de mayor cuidado es, 1, ¿cómo se justifica esta secuencia didáctica?, ¿no? ¿Qué tipo de intervención estás haciendo? Y sobre todo, ¿cómo se categoriza esta intervención para que entonces puedas llegar a este concepto que nos colocas? ¿Por qué? Porque lo que yo no veo, eso sí, no lo veo ni en tu exposición, ni en el resumen, es cómo se están vinculando esta ciencia, ¿no?, esta ciencia dura, con la creencia, con lo social, ¿no? Y eso es lo que nos estás prometiendo. Entonces, digo, se puede hacer ajustes y punto en la investigación, pero no estás ubicado, para mí, no estás ubicado en este espacio de poder hacer vinculaciones, ¿no?, desde estos enfoques de justicia epistémica, ¿no?, de vincular o de poder asociar, ¿no?, cruzar la evidencia, la ciencia con la creencia, ¿no? Y que realmente esto contribuya a que desde lo comunitario se genere esta liberación, ¿no?, esta liberación de las opresiones, tanto de las occidentalizaciones como de los pensamientos duros, que realmente haya una mezcla de esto, ¿no?
Entonces creo que esto se diluye conforme se va avanzando y me parece que es importante que reflexiones sobre si realmente está o no está y si realmente lo puedes lograr o no lo puedes lograr, ¿no? O sea, hablar de teoría crítica no solamente es decir, la uso para armar mi investigación, sino que realmente debe haber un reflejo, sobre todo en la educación, de cómo es que esto se genera en un andamiaje, ¿no? Para llegar a esa liberación, ¿no? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que sea útil para tu proyecto. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la doctora María Concepción. Adelante. Sí, para no repetir cosas dichas también por el doctor Roberto, me sumo a alguna de los planteamientos que ha hecho. Me parece que lo que tú presentas más bien tiene que ver con pues desarrollar una propuesta de intervención y estás mostrando a partir del desarrollo de estas secuencias, o más bien estás realizando un proceso de facilitación, de apropiación, ¿no? De algunos componentes vinculados con la enseñanza de las ciencias. No sé, lo estoy diciendo de manera general, pues porque yo no soy experta en estos temas. Me parece también que muchos, y lo voy a decir así de manera general, noto que cuando realizan investigación se posicionan desde la investigación cualitativa cuando están haciendo diseños de intervención. Entonces ahí valdría la pena posicionarte, hacer un planteamiento más, al menos yo lo digo como pedagoga, y a lo mejor también influida por algunos autores, porque puedes hacer una investigación más vinculada con un paradigma empírico-analítico, una investigación vinculada con lo simbólico y entonces sí, investigación educativa, cualitativa, en fin, pero hay otro paradigma que tiene que ver con el desarrollo de procesos de investigación-acción, investigación participante, que te conduce desde ese paradigma a generar proyectos de intervención para generar cambios, para transformar educativamente algo. Y me parece que desde ahí, desde este tercer paradigma, te podrías tú posicionar y bajarle un poquito más a tu objetivo. Por lo que ya te dijo el doctor Roberto Lara, eso es lo que yo te diría. Estás contribuyendo a un proceso de apropiación y en ese sentido sería muy interesante a partir de la encuesta o del cuestionario que aplicas antes y después, recuperar los saberes previos para sistematizar qué se sabía o qué se creía saber y cómo influyó tu intervención, hasta dónde llegaste, qué cambios se generaron, ¿no? Eso nada más de manera general. Ahora, quiero comentar, empecé para no romper con la dinámica de reflexiones del doctor Roberto. Fíjate que a mí me parece interesante que profundices, insisto, es un resumen, no lo resuelve todo, pero creo que además sí tiene algunas fallas el resumen, ya te mandaré los comentarios específicos, ¿no? Para que comprendas un poco más a qué me refiero con algunas fallas, pero por ejemplo, yo no identifiqué, aunque sea un párrafo pequeño, en donde nos digas qué se sabe sobre otras investigaciones, me refiero al estado del arte, a algunos antecedentes, qué se sabe sobre indagaciones o intervenciones similares a lo que tú te propones. Y por lo tanto, ¿por qué es importante lo que tú estás haciendo? ¿En qué aspectos estás profundizando que no se ha hecho? O qué vacíos identificas, la relevancia de tu trabajo y la problematización propiamente. Me faltaron elementos, ¿no? Y reitero, un resumen no lo resuelve todo, pero sí conviene, a veces es bien difícil decir tanto en poco espacio, pero un artículo de investigación te obliga a hacerlo, ¿no? Cuando quieres publicar, y sí, hay que saber cuáles son los componentes claves del resumen para no dejarlos de lado, y creo que aquí se han dejado de lado algunos, y esto no solamente es para ti, sino también pensando en Tlanesi y en otros resúmenes que están aquí, bueno, resúmenes de otros
participantes de esta mesa. Bueno, y luego ya de orden teórico, o sea, de tu marco teórico, yo me he quedado pensando, pero también no sé de tu tema, pero sí he leído algunos autores, por ejemplo, Luis Villoro, en su libro de Creer, Saber y Conocer. A mí me parece que a ti te lo recomiendo, pero tú lo tienes que ver con tu comité asesor, ¿no? Pero me parece bien interesante, y como he leído algo de Luis Villoro sobre creer, saber y conocer, de repente en tu texto y ahora en tu exposición hablabas de creencia y saber popular, y yo me he quedado pensando si los saberes populares, a lo mejor te estoy malinterpretando, ¿todos son creencias? ¿Ubicas, es sinónimo creencias de saber popular? O sea, te estoy planteando estas preguntas como para que se siga reflexionando, y si no, más bien es necesario distinguir creencias de saberes, porque además en los saberes hay saberes de distinta naturaleza, pueden ser saberes teóricos y saberes prácticos, ¿no? Entonces, ¿de qué índole son los saberes populares? O también hacer una distinción si es necesario, o decir qué entiendes por saber ancestral y saber tradicionales, pero sobre todo articulados con las creencias. Sí tienes que hacer un posicionamiento en torno a estos aspectos, ¿no? Pues creo que nada más son esos los elementos claves, y sí, yo reiteraría que tu caso sí tendrías que profundizar más en lo que implica la investigación-acción, probablemente investigación-acción participante, si tú estás implicado en este trabajo, y sí lo estás, ¿no? De alguna manera, porque tú estás desarrollando este trabajo, y sí está más vinculado con intervención educativa. Entonces, no resuelve el problema que digas que es investigación cualitativa, desde mi perspectiva. Y hasta ahí dejo mis comentarios. Gracias por los comentarios. Continuamos con la presentación de Nadia Teresa Méndez Vargas, que presentará su trabajo titulado El pensamiento sistémico en los recursos didácticos que apoyan el aprendizaje del tema en reacción química. Adelante. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, todo bien. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Nadia Teresa Méndez Vargas y el trabajo que voy a presentar se llama El pensamiento sistémico en el aprendizaje de contenidos de la química en el bachillerato. Me están apoyando como comité asesor las doctoras Eli Caporal, la doctora Ira Soque y la doctora Martínez Selene. Bueno, se trata de compartir los resultados de una intervención educativa en modo piloto aún, de la aplicación de una estrategia didáctica multimodal con un enfoque de pensamiento sistémico en la enseñanza de la química en el contexto de problemáticas socioambientales en el bachillerato universitario de la UNAM, particularmente en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. La problemática que atiende mi propuesta es contar con un enfoque alternativo a una enseñanza tradicional que presenta el conocimiento parcializado en forma de materias o asignaturas, que es como la mayoría de nosotros las conocimos, ¿no? Matemáticas, física, química, que limita al alumno a desarrollar habilidades de pensamiento y de análisis de problemas sociales que merecen su atención, y también limita al alumno a obtener una mayor comprensión e intervención de su entorno. Otro aspecto importante en la problemática es que vivimos una pandemia que hizo visible justamente muchas problemáticas en diferentes ámbitos, particularmente en el educativo. Nos dimos cuenta de la necesidad de contar con mejores herramientas didáctico-tecnológicas en el bachillerato y de replantear las dinámicas de enseñanza de ese nivel. Bueno, justificando el trabajo, yo creo que el enfoque de pensamiento sistémico es novedoso en los programas de estudio del bachillerato universitario. Si bien es un enfoque no nuevo, de acuerdo a las investigaciones que hice, realmente no es como muy común, bueno, al menos no en el bachillerato universitario, y que además va más allá de los contenidos de la disciplina, en este caso de la química, y es propicio para entender y transformar un mundo complejo y sus problemas socioambientales. Por ejemplo, la industria minero-metalúrgica es una oportunidad para llevarlo al aula.
El objetivo general del trabajo es evaluar el impacto de una intervención educativa piloto en el aula sobre el aprendizaje que van a obtener los alumnos del bachillerato a través de una estrategia didáctica multimodal que incluye actividades que van a promover justamente el pensamiento sistémico con la temática de la reacción química y utilizando como contexto y además complejo la industria minero-metalúrgica. Pues también hay objetivos, particulares. Ay, perdón. Perdón. También, dentro de los objetivos particulares, pues está la de probar esa estrategia didáctica que diseñé en un grupo del plantel sur, del CCH, y evaluar ese impacto que tiene este recurso en el aprendizaje de los chicos y en el desarrollo de su pensamiento crítico. Las bases teóricas en las que estoy basando mi trabajo, pues es Bertan Laffy y su teoría general de los sistemas, y hay un equipo de la Universidad de Arizona que está trabajando el pensamiento sistémico y particularmente en la enseñanza de la química, lo cual es bastante bueno. Bertan Laffy hace una crítica acerca de que cada ciencia siguió su camino y a veces hasta hay contradicciones entre ciencias muy parecidas como ramas de las ciencias como la biología, la física, ¿no? El equipo de la Universidad de Arizona, en 2024, el doctor Talanker, que es uno de los miembros de este equipo en la Universidad de Arizona, pues dice que los estudiantes reconocen la interdependencia entre los sistemas naturales y humanos, de forma que puedan analizar consecuencias, anticipar efectos y tomar decisiones informadas sobre fenómenos complejos. También es interesante que la UNESCO también está considerando desde el 2017 el pensamiento sistémico como una competencia. La metodología que yo apliqué, que yo ahorita seguí en esta aplicación, en esta intervención, es mixta, está considerando un diseño y un análisis de métodos cualitativos y cuantitativos. Fue un estudio prospectivo y longitudinal, ya que toda la información se obtuvo en un periodo durante y posterior a la intervención educativa. Se trabajó solo con un grupo experimental, cuyos datos cuantitativos se compararon entre el inicio y el final de la intervención. Por tal motivo también es descriptivo. La intervención didáctica se realizó en el bachillerato de la UNAM, con la participación ahorita de 22 alumnos que cursaban el quinto semestre en la materia de Química 3 y particularmente en la unidad 2, que se llama Industria Minero-Metalúrgica. En lo que respecta al diseño cuantitativo, se usaron cuestionarios antes y después de la intervención. Se evaluaron aspectos disciplinarios que están en el programa de estudios de la materia en cuestión y los resultados de esos cuestionarios se trataron con estadística inferencial. Particularmente se usó la prueba TD-Student con sus hipótesis respectivas, tanto la nula como la alterna. Y para la parte cuantitativa se utilizaron diarios de escritura que se aplicaron en 3 momentos de la intervención. Por estos diarios a mí me gustaron mucho porque promueven la metacognición y la reflexión sobre lo que aprenden los alumnos. Y como trabajo final, los alumnos diseñaron un guión que utilizaron para finalmente elaborar un podcast. De ambos instrumentos se obtuvieron ideas, las ideas que construyeron los alumnos a lo largo de la secuencia o de la estrategia. Y como apoyo para organizar todas estas ideas que generaron los chicos, se utilizó Atlas-T. Entonces, sobre la estrategia didáctica multimodal, se utilizaron 6 sesiones de 2 horas cada una, con actividades que tenían su inicio, su desarrollo y su cierre, cada una con sus objetivos puntuales particulares, la forma de evaluar, descripción de las evidencias de aprendizaje, así como actividades tanto que realizó la docente, en este caso yo, como los alumnos. Los recursos multimodales empleados fueron, utilicé lecturas, videos, el podcast, gráficas, fotografías, el Drive, una nota periodística, etcétera. De los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, presento esta gráfica, son resultados cuantitativos sobre los cuestionarios que se aplicaron al inicio y al final de la estrategia didáctica. Y más allá de la estadística, ustedes pueden apreciar que hay una mejora considerable en el cuestionario final, que se representa con las barras verdes,
La TED Student y su resultado me permite pues decir que sí se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto, sí hay una diferencia significativa en el aprendizaje de los alumnos después de la intervención didáctica en el aula con enfoque de pensamiento sistémico. Como análisis revisando los diarios de escritura y el podcast a manera de discusión, yo identifiqué lo siguiente hasta este momento. Por ejemplo, ya me llamó mucho la atención que identificaron el conflicto de Rusia y Ucrania como un trasfondo químico, así lo pusieron ellos, por la guerra que se está dando por las llamadas tierras raras, que para nosotros es mejor decir lantanoides. Reconocen al litio, ¿no? Y a los lantanoides como metales estratégicos. Saben que la industria minero-metalúrgica pues sí proporciona fuentes de empleo, materiales que utilizamos como los metales, pero también esta industria es una fuente de problemáticas ambientales y de salud. En la cuestión conceptual, pues identifican que hay compuestos químicos en el ámbito de los minerales, aprendieron que los elementos de un compuesto están en proporciones definidas, comprendieron el fundamento de la electrólisis como un proceso para obtener los metales a partir de sus minerales, y el proceso redox, que no es un proceso sencillo, lo identifican que hay un intercambio de electrones entre núcleos. También lo comprendieron a través de reacciones de desplazamiento, y aprendieron a utilizar la tabla de actividades de los metales, ¿no? De acuerdo a lo anterior, presento las primeras conclusiones. En lo que respecta al pensamiento sistémico, pues desde mi punto de vista, me parece que sí hay una transformación en la manera en la que están pensando los alumnos, cómo interactúan con los problemas complejos. Favorece también su capacidad de reconocer facetas sociales, políticas, culturales, económicas, ambientales y hasta bélicas en un mismo problema. Pueden mejorar su comprensión conceptual de la química, ya que lleva a los estudiantes a cambiar de modelos ingenuos a algunos modelos más sofisticados. Y en lo que respecta a la estrategia multimodal piloto, pues sí hay que hacer algunas modificaciones en las preguntas de cuestiones disciplinarias. Se van a mover algunas actividades, tal vez se eliminen algunas. Y bueno, también que la multimodalidad sí permite la inclusión, ya que ofrece varias herramientas que abarcan distintos estilos de aprendizajes para los alumnos. El guión y los diarios de escritura para mí fueron una herramienta que me dio mucha información y bueno, me pude identificar que mejoraron también sus habilidades lingüísticas y de comunicación. Pues sería todo por mi parte y pues muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Roberto Lara, adelante. Muchas gracias. Hola Nadia, buenas tardes. Buena tarde. Oye, fíjate que tu proceso investigativo me parece que está mejor colocado. O sea, aquí ya sí nos dices, esto es una intervención, ¿no? Y tiene un pre y un post-test. Aquí creo que por cuestiones de rigor, digo, yo sé que ya tienes un pilotaje. Aquí supongo o infiero que si este fue un pilotaje, infiero que vas a hacer una nueva aplicación. Entonces aquí siempre es recomendable, sobre todo en una intervención, que no solo tengas experimental, sino que también tengas tu grupo control, ¿no? Para poderle dar mayor peso a tus resultados. Ahora, me pasa un poco lo que ya comenté con las otras exposiciones. O sea, tú nos hablas de pensamiento sistémico. Aquí primero quiero hacer un llamado a tu discurso y que creo que les puede servir a todos y a todas. Cuando estamos haciendo nuestra presentación de los resultados de alguna investigación, ya sea para un examen o vamos a un congreso, etcétera, una cuestión que es bastante cuestionable es decir, yo creo que el pensamiento sistémico es importante, ¿no? O sea, a ver, el marco curricular dice que, y ahí está enunciado el pensamiento sistémico y por ende es que yo lo traigo a esta investigación, o sea, no nace porque yo creo, ¿no? Porque entonces eso le resta todo el peso a lo que estás presentando. Lo mismo sucedió al final cuando dijiste, yo creo que sí hubo resultados. No, a ver, o sea, dato 1 me dice que cruzado con la teoría, entonces esto me puede llevar a determinar que sí funcionó,
¿no? Y entonces estamos construyendo este pensamiento argumentativo, ¿no? que finalmente nos esté llevando realmente a validar lo que hemos hecho. Entonces, bueno, a ver, ¿a qué quiero llegar? A que entonces cuando tú dices pensamiento sistémico y nos presentas los resultados, claro, reitero, yo no he leído el instrumento, ¿no? Pero voy cruzando y voy haciendo inferencias, y entonces lo que a mí me pareciera que en realidad hiciste fue evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Porque entonces para poder, y ya que vas a hacer una nueva intervención, creo que sí es muy importante que tú puedas evaluar si hay pensamiento sistémico o no desarrollado. Porque no es lo mismo que yo te pueda decir, ah, claro, sí, ya sé qué son los lantanoides y ya lo ubiqué en tal contexto, a que entonces yo pueda pensar de forma holística en todas las relaciones que influyen en esto, ¿no? Y entonces ahí quedará atravesado los lantanoides, pero entonces, para que haya un verdadero pensamiento sistémico, yo tendría que saber detectar relaciones e interacciones en un fenómeno, ¿no? Entonces, cuando tú nos dices, bueno, sí hubo, el diagnóstico arrojó esto, y entonces ya después pudieron responder mejor esto. Pero tu hipótesis simplemente es, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, yo asumiría, porque además lo dices acá, hay una diferencia significativa en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, asumiría que justo lo que evaluaste fue aprendizajes y no el pensamiento sistémico, ¿no? Y entonces creo que ahí es importante que hagas ese ajuste o que por lo menos lo puedas, ya sea que lo declares mejor, ¿no? En tu discurso, tanto verbal como escrito, o bien que lo ajustes para que hagas tu intervención con la evaluación bien aterrizada, ¿no? Luego, por otro lado, yo veo que nos colocas aquí, ay, se me fue, espérame. Nos colocas aquí, bueno, esto de que es una investigación longitudinal, pero no vas a hacer un seguimiento del grupo durante toda su trayectoria, ¿no? O sea, entiendo que ahorita fue un pilotaje y luego vas a ir a hacer la intervención y entonces no es longitudinal, es transversal, a menos que vaya siguiendo al grupo durante toda su trayectoria en el bachillerato hasta que egresan. De lo contrario no veo justificada la parte de la longitudinalidad, ¿no? Y luego también me queda la duda tú dices, bueno, es un estudio, es una investigación mixta, pero no me queda muy claro qué fue lo quali. Supongo que tiene que ver con estas preguntas abiertas, ¿no? Como estos resultados que nos presentaste, y de ser así no tienes una investigación quali, tienes una investigación quanti con un componente cualitativo, ¿no? Y está bien, o sea, funciona bien, la intervención puede ser cuantitativa, pero no es mixta, o sea, y no tienes realmente un elemento, por lo menos en este momento yo no lo veo, que sea cualitativo, ¿no? Habría que checar bien eso. Y por último, lo que podría decirte, esto más bien es como para meterte ruido. Cuando nosotros pensamos en la intervención, pensamos en la estrategia, ¿no? Pero esta estrategia lleva sus actividades, que son las que activan los procesos cognitivos, los recursos que se van a utilizar para movilizar eso, y los resultados de aprendizaje y los productos de aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros necesitamos partir desde ahí, desde la competencia o desde el resultado de aprendizaje, y también eso tiene que ver con el marco teórico desde donde estás trabajando, y eso también tiene que ver con el currículo en donde se sostiene esta escuela, ¿no? Ahora, yo aquí solo veo recursos educativos, y ahí es en donde tú tienes declarada la multimodalidad, y más bien tiene que ver con que los recursos son multimodales, pero yo no sé si tu estrategia es multimodal, porque entonces también este pensamiento sistémico tendría que llevarnos a pensar, ¿no? Y ahí es ahí donde te digo que meto ruido, sobre que esta multimodalidad sirva también para que la estudiante pueda realizar estas múltiples lecturas de diferentes formas. Es decir, por ejemplo, no solamente se trata de que yo les presente una información en audio, en video y en texto, sino que yo sepa cómo leer audio, video, texto, gráfico. O sea, las lecturas que yo puedo hacer lectura de todas esas, y ahí está la multimodalidad, pero las lecturas son distintas. Entonces,
ahí es en donde yo meto esta parte de la multimodalidad como estrategia, ¿no? Y entonces aquí es justo eso, como cuestionarte, que te cuestiones, invitarte a cuestionarte sobre realmente en dónde está aterrizando la multimodalidad y si tu intervención está sostenida únicamente de recursos, pero realmente no hay nada innovador como estrategia, ¿no? Entonces creo que valdría la pena que diseñes, reflexiones sobre tu diseño de intervención para que entonces conectes todo, lo ajustes bien con tu evaluación, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar a partir de eso? Y que declares perfectamente cómo se va armando todo la trama, ¿no? El trazado, ¿no? Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la doctora María Concepción. Adelante. Gracias. Yo me centré el comentario concretamente que quiero hacer, pero lo voy a dejar en segundo lugar ahorita, está vinculado con el tema de la estrategia, ¿no? Pero otra vez, aprovechando la intervención del doctor Roberto Lara, y como comentario sugerido a partir o que me surge a partir de tu intervención, pero vale, yo creo que para todos es que nos preguntemos qué es lo que hace quali o quanti a mi trabajo, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta clave, y yo los invitaría en general, y a ti concretamente, Nadia, a tomar posición sobre ese asunto. Me parece que si uno usa un cuestionario, no por eso, no por eso es quali o quanti, ¿no? Hay otras cosas que te ayudan a determinarlo. Y en ese sentido, ustedes tienen distintos seminarios, pero yo los invitaría, a mí me parece bien interesante, un texto, puede haber muchos, pero un libro de María Luisa Tarrés, que es una compilación que hace, se llama Observar, Escuchar y Comprender, sobre la tradición cualitativa en la investigación social. Puede ser otro, pero me gusta porque en el prólogo uno de los elementos sobre los cuales invita a reflexionar es sobre lo cualitativo como tradición, y ahí identifica dos grandes vertientes, una generada, hasta ahí lo voy a dejar, por Max Weber, y otra vinculada con Durkheim. Entonces, y eso te lleva entonces también a determinar, eso es lo que yo creo. El otro autor es Thomas, bueno, pero para mí es otro autor, Hopkewitz, que te habla de tres paradigmas. Uno que está vinculado con lo empírico analítico, otro con lo simbólico y otro paradigma que es desde lo crítico, desde la teoría crítica. Y a lo mejor eso también te puede ayudar a decir en dónde te ubicas tú. Bueno, es una invitación para todos, concretamente evocada a partir de los comentarios del doctor Roberto Lara y de tu intervención. Y concretamente respecto a lo que te decía, porque era muy chica, muy pequeña mi observación, es que tú haces una crítica a la enseñanza de la química, a un modo tradicional de enseñarla, cosa que es importante. Hablas de la fragmentación y de cómo, yo lo planteo así, tú dices, optas por el pensamiento sistémico, ¿no?, versus la fragmentación por disciplinas. Y hay una pregunta que te hago para que puedas, si no es que ya está, explicitarlo en tu trabajo, es cómo, de qué manera tu estrategia didáctica libra esto, porque no me quedó claro si tú como docente de esta materia, de cuál materia, estás desarrollando una estrategia didáctica, pero yo diría, si no el pensamiento sistémico y combatir la fragmentación disciplinar, te obligaría a desarrollar un proyecto con un enfoque transversal, un trabajo articulado con otros docentes. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la propuesta de esta nueva, de este nuevo modelo educativo en educación media superior, ¿no? Pero también que se vea reflejado en tu estrategia didáctica, la que desarrollaste. Dado que es un resumen y tu exposición limitada a 10 minutos, entiendo, pues, pero sí es importante que lo tengas en cuenta eso. Y luego tus conclusiones, como dice el doctor Lara, sí, señalas que es importante, dices que hubo cambios,
pero ¿y dónde están las evidencias? Sí. ¿No? Tienes que sistematizarlas y mostrarlas. No es suficiente con decir que sí hubo cambio. Bueno, pues básicamente es pues eso, lo que yo te quería comentar. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con Marco Antonio Gómez Peña, que presentará su trabajo titulado Enseñanza de las ciencias desde el aprendizaje basado en la modelización de la educación primaria de la Ciudad de México. Adelante. Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En este momento les voy a presentar la investigación que estoy llevando a cabo. Lleva por nombre, como bien se mencionó, Enseñanza de las ciencias desde el aprendizaje basado en modelización en educación primaria en la Ciudad de México. El comité asesor que conforma parte de esta investigación es la doctora María Esther Basurto López, la doctora Citlali Michelle Reza Flores y la doctora Leticia Ventura Soriano. Quiero comenzar mencionando que durante el presente siglo y durante la vida que nosotros hemos llevado a cabo, hemos sido testigos del gran impacto que han tenido las ciencias y el ámbito científico en general sobre el conocimiento y la vida humana. Para esto, las ciencias han terminado de consolidarse como pilares fundamentales para el aspecto social y cultural de cada una de las comunidades que integran al mundo. Y bueno, es necesario mencionar que para la cuestión de la enseñanza de las ciencias en nuestro país, en México, corresponden con la cuestión de educación básica. Tenemos por una parte la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. Desde el aspecto de la ciencia escolar, cada uno de estos rubros responde a una cuestión diferente. Por ejemplo, para la educación inicial, buscamos nosotros responder cómo es el ambiente. Para la educación primaria, cómo es la naturaleza. Y para la educación secundaria, tratamos de llegar a un pensamiento crítico, reflexivo, sistémico y una fuerte alfabetización científica. Dentro del planteamiento de la problemática que les quiero presentar es que justamente la enseñanza de la ciencia se basa en métodos tradicionalistas. Estos métodos no logran captar generalmente la atención de los estudiantes ni despertar la curiosidad natural. Marco, por lo que... Nada más una pregunta rápida. No sé si no estás compartiendo tu presentación o si se te olvidó, porque yo no la veo y parece ser que hay mensajes ahí de que no se ven. O si no vas a usarla. No, sí la compartí, doctor. Nada más que no sé si, como comparto, según yo pantalla, Sí, no la estamos ya viendo. no los veo a ustedes. Sí, no lo estamos viendo. No estamos viendo, no. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Ok, entonces voy a retrasarme un poquito, si les parece bien. Sí. Justo ahorita la voy a proyectar y ya no sé si me puedan confirmar que se sigue viendo. Sí, se sigue viendo. No creo que sea necesario que reinicies. Puedes continuar, simplemente es como para que supieras que no entonces... Ahí se perdió de nuevo, por ejemplo. Sí, como que cuando lo pones pantalla completa. Sí, no si quieres déjala así, sin pantalla. ¿Lo puedo dejar así? Sí, claro. Ok, entonces ya les hacía mención que dentro de la problemática que yo planteo... No se ve, Marco Antonio, no se ve. Vuelve a hacer lo que hiciste, no sé qué fue, pero así, efectivamente, así está bien. Ok, creo que cuando le doy seguir la pierdo, no sé si me puedan confirmar, ¿vale? Ya decía yo que los métodos tradicionales son lo que nos lleva a la cuestión del desinterés estudiantil y que también se ha visto que hay una resistencia por parte de los docentes. En este caso, los docentes en muchas ocasiones evitan cambiar sus prácticas siguiendo esta ruta tradicional al no considerar con la experiencia necesaria para tratar temas desde la investigación científica escolar o simplemente porque no desean hacerlo. Entonces, esto se traduce en que la enseñanza de la ciencia se vuelve memorística, es decir, recaemos en una cuestión típica que se basa en la repetición y que limita el pensamiento crítico. ¿Se sigue viendo? Sí. Gracias. Dentro de los factores que pueden explicar este desinterés por parte del alumnado, tenemos el aspecto curricular, es decir, las ciencias han perdido horas clase en el sistema educativo nacional. También podemos sumar a la cuestión didáctica
como lo que ya mencioné con anterioridad, pues a una cuestión de que recaemos mucho en las ciencias hacia el dictado y a la exposición de contenidos. Y tenemos otros rubros como los sociales o los formativos que van en el aspecto de cómo se presenta las ciencias dentro de la sociedad o también en unos aspectos de género, ¿no? Versus hombre versus mujer. En este caso, también tenemos cuestiones formativas, la falta de experiencia práctica del docente, como ya lo venía mencionando, y al final, como una generalidad de toda esta problemática, diversos autores nos mencionan que el problema en sí no es una dificultad que tiene el estudiante, no es una particularidad de ellos, sino que es un fenómeno que se da en el sistema educativo y que es aquí donde convergen múltiples factores y estos factores pues recaen o producen este desinterés. Por otra parte, es importante mencionar a la nueva escuela mexicana porque justamente aquí es donde nosotros vamos a intentar insertar nuestra problemática. Tenemos que dentro de la estructura de la nueva escuela mexicana, la fase que corresponde a la fase 3, la fase 4 y la fase 5 son las que se centran en educación primaria y tenemos nuestros diversos campos formativos. Nosotros, para términos de esta investigación, vamos a tomar el campo formativo saberes y pensamiento científico y vamos a intentar llevar en consecuencia lo que ya les venía mencionando, es decir, pasar de una enseñanza tradicional que se basa en la transmisión pasiva de contenidos o en un aprendizaje repetitivo hacia el uso de metodologías activas que nos permitan llevar al estudiante hacia el protagonismo en esta experiencia de aprendizaje que debe de tener. Y justo aquí en estas metodologías activas es donde entra el aprendizaje basado en modelización. ¿De qué se trata? De que los chicos a través de un proceso complejo puedan construir, revisar y comunicar explicaciones sobre los fenómenos naturales que acontecen a su alrededor. Ahora es importante mencionar que el aprendizaje basado en modelización dentro del contexto escolar nos va a permitir articular prácticas científicas, va a permitir que haya un favorecimiento en la construcción de conocimiento, en la revisión y en la comunicación de explicaciones por parte de los estudiantes. Y para esto tenemos que tomar en cuenta dos aspectos, lo que es modelo y lo que es modelización. Vamos a referirnos al modelo como aquel objeto, fenómeno o sistema que nos va a servir para que nosotros podamos explicar alguna cuestión en particular. Y a la modelización la vamos a entender como el proceso de aprendizaje que acompaña el trabajo, la creación de estos modelos. Para tal caso vamos a tener que definir siempre un problema, una problemática que esté en nuestro contexto y que en este caso se relacione con el aspecto de las ciencias. Vamos previas que tienen nuestros estudiantes y vamos a tomar aspectos como la indagación para que podamos llevar a cabo un proceso de búsqueda o exploración de información. Una vez que conjeturemos estos dos elementos, vamos a guiar a nuestros alumnos hacia la construcción de un modelo que pueda ser expresado a través de distintos lenguajes y lo vamos a poner a prueba. Una vez que pongamos a prueba este modelo, nosotros vamos a tener un diálogo en donde vamos a intentar obtener conclusiones a partir de lo que nuestros estudiantes están entendiendo. Es decir, nosotros no vamos a dar una definición en sí, sino que la construcción de esta definición va a venir por parte de nuestros estudiantes a partir de lo que ellos están realizando. Entonces vamos a tomar como idea central que el aprendizaje científico se fortalece cuando los estudiantes usan modelos para representar fenómenos cercanos a ellos, para que cuando discuten ideas o cuando resuelven problemas, porque en este caso la modelización se va a conectar con la curiosidad cotidiana y con la construcción de explicaciones científicas. Es importante mencionar aquí que diversos autores mencionan que el aprendizaje basado en modelización puede disminuir la brecha que hay entre la escuela y el entorno, puede favorecer la formación docente inicial de nuestros profesores si lo trabajamos de una manera correcta, y en este caso puede dar un valor formativo agregado tanto para el estudiante como para el docente. También otros investigadores mencionan que es importante que tengamos en consideración las líneas emergentes que hay en este conocimiento del aprendizaje basado en modelización, porque son diversas y dependiendo en la que nos podamos ubicar, es la forma como vamos a trabajar, ¿no? Para llevar a cabo el planteamiento anterior, nos ubicamos en el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Es una institución de educación superior que se dedica a la educación continua como epicentro de actualización y capacitación de docentes justamente de educación primaria.
a través de propuestas pedagógicas y didácticas profesionalizantes que permitan que el docente y el alumno tengan una vinculación en busca de la excelencia profesional y educativa. Entonces trabajamos con un grupo de docentes de diversas escuelas primarias de la Ciudad de México. Trabajamos el campo formativo, saberes y pensamiento científico de acuerdo con la nueva escuela mexicana, y tuvimos involucrados 59 profesores para este trabajo. Partimos de la pregunta de observación que dice: ¿de qué forma el aprendizaje basado en modelización puede aplicarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales para atender problemáticas contemporáneas y generar respuestas contextualizadas a problemas reales de la comunidad? Por tanto, nuestro objetivo general busca promover el cambio conceptual en la enseñanza de las ciencias a partir de un conocimiento real del aprendizaje basado en modelización. Y aquí pues integramos la cuestión de sumar las competencias digitales para que los docentes puedan diseñar, implementar y evaluar orientaciones didácticas contextualizadas. Dentro de los objetivos particulares tenemos que buscamos identificar las concepciones previas del docente o de los docentes de educación primaria sobre la enseñanza de las ciencias. Busco también capacitar a los docentes de educación primaria de acuerdo con lo que es el aprendizaje basado en modelización y de acuerdo a una concepción de la cuestión de competencias digitales. También llevamos a cabo un proceso de, bueno, como objetivo 3, se trata de evaluar el impacto de la intervención en el cambio conceptual de los estudiantes y de los docentes de educación primaria. Entonces, para la cuestión metodológica, yo manejo una metodología de corte mixto, es decir, integro la parte cuantitativa con la parte cualitativa. También me apego a una cuestión descriptiva porque busco caracterizar el problema, en este caso el aprendizaje basado en modelización. Me apego también a una parte de una metodología transversal porque busco hacerlo en un momento determinado, y a una cuestión comparativa porque voy a intentar llevar a cabo pues una comparación y constructo de interpretación a partir de lo que voy a llevar a cabo como, bueno, en esta ruta metodológica. Entonces, para términos prácticos, lo primero que llevé a cabo fue el diseño e implementación de un instrumento diagnóstico a los docentes de educación básica, que tenía la finalidad de conocer y de valorar las percepciones y experiencias y la forma en la que ellos practican la enseñanza de la ciencia. Una vez que llevé a cabo este instrumento, viene una parte de planificación. Esta parte de planificación se realiza en un curso taller de alfabetización científica que corresponde a la parte del sustento teórico que ya he platicado. Durante este curso, lo que buscamos, aparte de alfabetizar a los docentes en el aprendizaje basado en modelización y en la cuestión de la enseñanza de las ciencias, pues vamos a llevar a cabo la identificación de problemáticas de acuerdo al grupo y a la escuela en la que se encuentra cada docente para que podamos nosotros orientar el diseño de secuencias didácticas en busca de la resolución de este problema. Entonces, para la parte de la intervención, los docentes implementaron la secuencia didáctica que ya previamente habían diseñado. Se ubicaron obviamente en contenidos de ciencias y del campo formativo antes mencionado y llevaron a cabo la resolución de problemáticas de acuerdo a su entorno y contexto, como lo dije hace un momento. Nos basamos en el sustento teórico previo y para la parte final, que es la parte que de alguna manera todavía tenemos pendiente, estamos llevando a cabo un proceso de observación del proceso, es decir, un acompañamiento a los profesores, un análisis de la práctica que están realizando, o en este caso que ya realizaron, a través de la aglomeración de evidencia que ellos generaron. Valoramos la parte de los resultados y me gustaría mencionar en esta parte que para la cuestión del diseño, del diagnóstico, lo que hacemos con estos datos que estamos recabando es una matriz de datos que nos va a permitir exportar hacia el estadístico SPSS
y posteriormente llevar a cabo un análisis de información. Es aquí donde yo planteo esta metodología de corte mixto, porque también tenemos un cuestionario final en donde intento valorar las subjetividades que tuvo cada uno de los profesores y cómo cambió su concepción respecto a lo que hacía antes del curso y lo que hicimos una vez que se llevó a cabo la intervención. Dentro de los resultados, pues hacen falta varios, pero a manera de simplificar, quiero mostrarles 3 temáticas. La temática 1 hace referencia a Somos Científicos. Fue propuesta por un maestro X y fue enfocada en un grupo de primer grado. Tenemos por otro lado una temática 2 denominada Gotas de Lluvia. Fue enfocada a un grupo de tercer grado. Y tenemos también una temática 3 que les muestro en este momento. Se llama ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Y fue enfocada a un grupo de sexto grado. ¿Por qué se las muestro? Porque quiero hacer una recapitulación más allá de que veamos de que se trata de temáticas diferentes, de que cada uno de los profesores que tomó el curso taller se centró primeramente en ubicar una problemática del contexto de los estudiantes. En segunda instancia, en tener un propósito hacia el cual íbamos a dirigir la secuencia que ellas estaban planteando. Y en un tercer momento muy importante, a partir de lo que los chicos sabían y de la indagación que se propuso como método de acción, la generación de un modelo. En algunos casos hubo un modelo inicial y en algunos casos hubo un modelo final. Y posteriormente a la elaboración de este modelo, pues tuvimos un proceso reflexivo en el cual intentamos analizar qué fue lo que los chicos, por una parte, aprendieron y por otra parte, una concepción desde el apartado de la subjetividad de cada docente. ¿Qué fue lo que cambió y qué fue lo que cambiaría? Entonces, les muestro aquí estas 3 temáticas. Sí, gracias. Les muestro aquí estas 3 temáticas con diferentes perspectivas, con diferentes problemáticas, con diferentes modelos. Y en este sentido me gustaría mencionar que dentro de los apartados que ya he mencionado con anterioridad, tengo 3 puntos hasta el momento. El primero es que se llevó a cabo una exploración de saberes previos, ya se aplicaron los instrumentos, tanto el diagnóstico como el postcurso taller. También ya se aplicó el curso de capacitación y ya llegamos a la parte de la intervención en donde se han establecido estrategias que permitieron la creación de modelos. ¿Qué nos falta? El análisis estadístico de los instrumentos y del cuestionario post-taller, los cuales están por realizarse. En términos generales, podemos obtener conclusiones para cada una de las temáticas que yo les presenté o para cada una de las temáticas diversas que todavía tengo por analizar. Pero me gustaría mencionar como conclusión parcial que estas secuencias fueron realizadas de acuerdo a las problemáticas que detectó cada profesor y que están articuladas con el campo formativo saberes y pensamientos científicos de acuerdo a la fase que le corresponde trabajar a cada uno de ellos. En este sentido, están contextualizadas y vinculadas a las pretensiones que tenemos a partir de la nueva escuela mexicana. El desarrollo de estas secuencias nos permitió también ver que al menos en las 3 temáticas que yo presenté, que ubicamos al aprendizaje basado en modelización dentro de la línea emergente, el uso de modelos como herramienta de enseñanza. Hay diversas y creo que las demás las voy a poder ubicar dentro de las otras. También es importante mencionar que conocer lo que es modelo y modelización permite a los docentes trabajar desde una perspectiva que desconocían y enfocarnos en cuestiones muy particulares pues, de este planteamiento. Y en este orden de ideas, como última cuestión, los modelos que aquí se elaboraron, es importante mencionar que no fueron productos aislados o decorativos, sino que permiten de verdad al alumno observar, pensar, dialogar, explicar y reconstruir saberes, porque una vez que se terminaron estas temáticas hubo más preguntas y eso nos habla de que el proceso se vuelve cíclico y constructivo. Bueno, aquí les presento las referencias y les agradezco su atención. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Roberto Lara, adelante. Gracias. Buenas tardes, Marco Antonio. Buenas tardes. Creo que voy a caer nuevamente en observaciones que he hecho con otros compañeros, compañeras, pero bueno, a ver, de entrada.
es muy importante que ustedes aprendan a problematizar sus trabajos de investigación. O sea, de entrada creo que es necesario que sepan que los problemas, un problema se puede enunciar de diferentes formas, ¿no? Entonces puede ser que yo lo enuncie como una brecha, que lo enuncie como una necesidad, que lo enuncie como un vacío. Y en este caso justo, ¿cuál es el problema de tu investigación? Porque aquí hay algo muy interesante. Tú empiezas diciéndonos, la ciencia, ¿no?, tiene todos estos problemas a su alrededor y por eso los estudiantes terminan, ni siquiera es no aprendiéndola, terminan no gustándole, ¿no? Y entonces, a ver, ojo, estamos en el entendido de que estos comentarios están en el marco de un resumen de 2 paginitas y de una exposición de 10 minutos, ¿no? Que es todo lo que yo conozco de ustedes. Pero, ¿cómo demuestras eso? O sea, ¿cómo demuestras que no se aprende ciencia y cómo demuestras que no hay motivación? O sea, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que el problema existe? Y luego, ¿cuál es realmente el problema? ¿No? Y justo ¿cuál es realmente? Bueno, esto lo puedes demostrar incluso hasta con las pruebas PISA, ¿no? Que se hacían y que decían, bueno, ahí están los resultados, no se aprende ciencias, ¿no? Estamos debajo del promedio del aula. O sea, pero debe quedar demostrado que existe el problema. Y luego ¿cuál es el problema? Porque entonces tú partes hablándonos justamente de esto, de que no se aprende la ciencia, pero terminas hablándonos de que intervienes con maestros. Entonces ya no hay trazabilidad en tu proyecto. Deberíamos entonces estar hablando de que los maestros no saben cómo enseñar ciencia, ¿no? O no conocen nuevas formas de enseñar ciencia, o qué sé yo, para que entonces a partir de esto se dé la trazabilidad dentro de tu proyecto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que parece que hay una fractura, ¿no? Porque sí entiendo que hay como una rama que llega, ¿no?, hacia los estudiantes, que es cuando los maestros van a implementar estas actividades, estas metodologías, pero pareciera que realmente tu intervención es con un taller a profesores, porque de ahí en fuera la otra intervención que declaras es cómo los profesores ya en sus clases van a implementar lo que tú les enseñaste. Entonces no es que sea una extensión de tu intervención, sino que tu intervención es con los profesores, y a mí me parece muy interesante decir, y no se quedó aquí, sino que puedo reportar resultados de los profesores ya implementando, pero esa no es tu intervención. Tu intervención llega hasta donde tú trabajas con las y los profesores, ¿no? Ahí habría que pensar, armar esa metodología, porque justo lo que está sucediendo es que se fractura. O sea, se fractura entre cómo problematizas y cómo implementas, ¿no? Y cómo lo conviertes como en un pulpo con muchos brazos, ¿no? Entonces, ahí hay que dar trazabilidad a eso, ¿no? Ahora, también es muy importante que ustedes aprendan a no estigmatizar en su discurso y a no culpabilizar en sus discursos. Entonces, cuando tú dices, los maestros no saben cómo enseñar, o no les interesa, o lo es de manera tradicional, ¿no? Pues aquí estás tú. O sea, tú que estás preocupado, reflexionando acerca de esto, y ya ya rompes con esa generalización que nos estás presentando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en que nuestros discursos no estigmaticen, no generalicen y no culpabilicen, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esto caigo ya en lo que, pues que a mí más me llama siempre la atención cuando veo un trabajo de investigación y que tiene que ver con lo metodológico. De entrada, yo te invitaría a que, junto con tu director, tu directora, comité, se preguntaran sobre si realmente estos objetivos de investigación son los objetivos de tu investigación, ¿no? Algunos particulares a mí me parece que más bien son como pasos que diste dentro de la investigación y que no son objetivos de investigación, sino fueron pasitos que diste dentro de tu proceso, ¿no? Y luego el objetivo de investigación me parece que está muy amplio, cuando tú en realidad lo que nos estás presentando pues son los resultados de una intervención, ¿no? Entiendo que fue una pre-post y entiendo que realmente está más dentro de lo cuantitativo, aunque no estoy seguro, porque aquí en el resumen, el instrumento que nos reportas es una Likert. Entonces, si es así, yo asumiría que es una quanti. No sé, está raro, vamos. O sea, lo que intento decir es que está raro cómo nos estás presentando la metodología, cómo la estás desarrollando, cómo la estás estableciendo, y eso se tiene que depurar o mejor dicho, ajustar, ¿no? Repito, o sea, la palabra, yo siempre uso esta palabra cuando doy estas clases, ¿no? Trazabilidad, desde el planteamiento del problema
hasta la caída ya en instrumentos, todo debe tener claridad, debe estar trazado, debe venir con un anclaje, una cosa va llevándote a la otra, una cosa va llevándote a la otra. Entonces, si esto no es observable, es muy difícil que podamos valorar, ¿no? El valorar cómo llegan estos resultados, que también es un aspecto que necesitas revisar. O sea, te sucedió un poco similar a lo que les comentaba alguno de tus compañeros. O sea, cuando tú dices, pues es que sí funcionó por esto, ajá, pero a ver, crúzame los datos, ¿no? Este es el resultado que me permite ver que sí hubo una mejora. La teoría lo dice así y yo puedo explicarlo de esta forma. Y entonces, ahora sí hay un argumento, pero si nada más nos dices, no, pues sí, es mejor, ¿no? Es mejor esta metodología activa. Ah, bueno, pues ya, porque pues tú lo dices, ¿no? Y eso no es la forma de hacerlo en un trabajo de investigación. Ahora, también habría que ver, la escala Likert normalmente suele utilizarse para actitudes, ¿no? Suele utilizarse para percepciones. Y cuando tú pones de frente una metodología de enseñanza, lo que me estás diciendo es que esta es una mejor forma de enseñar. En este caso, una metodología activa. Entonces, lo que aquí tal vez tendremos que evaluar serían específicamente aprendizajes. O sea, a diferencia de otros casos en donde decías que tú estás evaluando aprendizajes y tú no deberías evaluar aprendizajes, porque si me hablas de un pensamiento sistémico es una habilidad, tú aquí sí estarías hablando de que la enseñanza mejoró y por lo tanto el aprendizaje también tuvo que verse significativamente modificado, ¿no? Influido, vamos, también debió mejorar. Entonces, aquí deberíamos saber, no sé si estamos evaluando o no estamos evaluando aprendizajes, pero si es así, la escala Likert me parece que no es la mejor forma para evaluar el aprendizaje, porque entonces lo que yo asumiría es que estás evaluando la autopercepción sobre el aprendizaje. O sea, lo infiero por el instrumento que seleccionaste, vamos, ¿no? Aquí una recomendación es que algo que sí es muy importante que esté en este tipo de presentaciones son sus variables o categorías. Eso nos permite ver muchas cosas, más que tardarse tanto tiempo dándonos como esta cosa de la teoría, que sí está bien, pero que eso sí puede estar en el resumen, siempre categorías variables, que es lo metodológico, y de ahí nace todo lo demás, ¿no? Entonces eso sí es muy importante que lo tengan aquí presente. Entonces, eso, Marco, yo también te invitaría a que pensaras, yo sé que esto ya se implementó, pero la cuestión es cómo acomodamos para que realmente podamos hablar de aprendizaje basado en modelización, si es que el taller que le diste a los profesores fue basado en esta metodología, o si fue enseñando sobre esta metodología, o sea, fue solo teórico, pero no lo vivieron, vamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí podríamos hablar sobre qué vamos a evaluar, ¿no? Y entonces podemos acomodar los resultados de la implementación de ellos en sus aulas. O sea, creo que es un rompecabezas que todavía no está bien acomodado, vamos, es lo que intento decir, ¿no? Trázalo para que entonces tenga todo sentido y sea coherente. Creo que eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Continuamos con la doctora María Concepción. Adelante. Gracias. A ver, yo quiero empezar, casi mencionando lo que tú señalas en el resumen enviado, ¿no? A pesar de que yo conozco un poco más también del proyecto porque revisé tu reporte, porque estás participando en el grupo de la UCA del coloquio, en fin, tú dices que el tema, el asunto del desinterés de los alumnos, en realidad está vinculado con distintos factores, ¿no? Distintos factores, es un fenómeno educativo en el que convergen diversos elementos. Tú hablas de lo curricular, de lo didáctico, social y formativo. Y después hablas de la relevancia del uso de metodologías activas y ubicas ahí el aprendizaje basado en la modelización en la escuela primaria a partir del empoderamiento del docente, así de manera muy amplia. ¿Por qué comento esto? Porque en tu exposición dices cosas que no están en el resumen y que bastaría con una línea. Tú estás trabajando en un CAM, en un centro de de actualización al magisterio. Ahí, ojo para todos, no es solamente para ti, pero a propósito de decir cosas en el momento en que brota, ¿no? Como la observación,
el lugar de enunciación, quién eres, desde dónde estás, desde dónde se ha generado, construido este interés, y tu papel, creo que eso es importante para, como encuadre, para poder comprenderte. Entonces, en ese sentido, te invitaría incluso a revisar el título de tu investigación, porque no aparece para nada los centros de actualización de docentes. Y tú como con una experiencia, con una función relevante y que tienes un antecedente, porque finalmente ahora te estás proponiendo una intervención con docentes, desarrollar procesos de formación docente para contribuir a la apropiación de un enfoque que está en la nueva escuela mexicana. Entonces, abonando a esta idea de la problematización, pero también de ir justificando, hace falta todo eso, y eso es lo que se tendría que colocar en relevancia y no aparece en el resumen. No nos permites conocer eso, y sin embargo lo estás haciendo, y tienes una amplia experiencia, pero yo creo que aquí el gran problema también, y lo digo para la mayoría de los que están aquí, los 4 que han presentado, la dificultad para, ¿qué ponen primero en un resumen, verdad? No están tus objetivos, por ejemplo, tampoco está, el resumen, yo diría, no está bien estructurado, y sin embargo yo leí tu reporte y me pareció muy valioso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es interesante de cómo lo plasman, cómo lo explicitan, pero destaco sobre todo lo que no está, lo que haces, cómo lo hacías antes y cómo lo vas a hacer ahora o cómo lo estás haciendo y por qué, ¿no? Yo creo que eso en primer lugar, y por lo tanto tú tienes que decir que de esos múltiples factores que dice, ¿no? La investigación educativa, la producción de conocimiento en temas afines a tu interés, aluden a distintos o dan explicaciones en distintos sentidos, hay distintos factores, y tú te posicionas desde lo que implica el fortalecimiento de la formación, actualización docente, no sé. Pero ahí en tu curso también, y ahora me voy a esa parte del curso taller, tú hablas de diseñar orientaciones educativas. Y sin embargo, no sé, pero me parece que tu curso taller con maestros tiene que, al menos desde mi perspectiva, abonar en 2 sentidos. Y yo no sé si sí lo haces, pero no lo comprendí o no está totalmente explícito, porque por un lado hay un primer nivel de apropiación de las metodologías activas, de comprenderlas, ¿no? Y saber cómo recuperas, valga la redundancia, saberes previos de los docentes, porque algo saben, tienen un saber, ¿no? Docente de varios años, habrá que ver la trayectoria con los que estás participando, y si no han desarrollado aprendizaje basado en modelización, pero ¿cómo recuperas eso que sabes para que se apropien de las metodologías activas? ¿O con qué obstáculos, desafíos te encuentras en este proceso de actualización y formación docente? También vale la pena problematizar sobre ese asunto. Y luego el otro es ya el diseño de las orientaciones educativas y cómo ellos, al apropiarse de ese enfoque, elaboran sus secuencias de aprendizaje. Hasta ahí llegaría un poco tu reporte, ¿no? Aludiendo, no sé si lo entendí también bien al doctor Lara, que hablaba de esto, de tu proceso de intervención que reportas, ¿no? Y que analizas. Sí, hay un diseño de tu parte y a partir de ese diseño, de ese curso taller, de todo lo que desarrollas en estas sesiones con ellos generan sus propias secuencias, ¿no? De aprendizaje. Bueno, eso es lo que te quería comentar porque yo tenía la pregunta, ya nada más para cerrar con ella, pero ya lo comenté ahora. Una pregunta que tenía yo es, bueno, ¿cuáles son los contenidos del curso taller que te permitirán hacer la diferencia, ¿no? Respecto de el modo tradicional de proceder en los cursos de actualización y formación continua, ¿no? Y ahí
dije que hasta aquí que cerraba con la pregunta, pero tenía una anotación complementaria que es, a lo mejor valdría la pena en tu tesis, en la parte de antecedentes, es recuperar algo, si no profundizas, pero sí recuperar historia de cómo se ha venido desarrollando los programas de actualización docente, ¿no? Los antecedentes, cómo se generó, cuáles son los cambios, el sentido de los trayectos formativos y hasta llegar a lo que ahora desde la nueva escuela mexicana se maneja como formación continua, formación y actualización, y el lugar que ocupan los centros en esta propuesta. Bueno, no sé si fui clara respecto a esto último. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.